Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy la doctora Erika Higuera y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante y muy común en la práctica clínica, como es la cetoacidosis diabética en urgencias. Sé que siempre digo que es bastante interesante, pero en serio es muy interesante ese tema y tiene bastantes cosas que nos pueden ayudar hacia llegar a un diagnóstico y un tratamiento adecuado para nuestro paciente. Así que empecemos. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, no olvides darle like. Entonces, antes de empezar, voy a dar como una especie de preámbulo o perlas clínicas, en donde tenemos que saber la importancia de dos cosas: la importancia de conocer el potasio y la importancia de saber que en la cetoacidosis diabética lo importante no es disminuir la glucosa, sino más bien cerrar la cetosis. Entonces, teniendo un enfoque de esto, tenemos que saber que para nosotros poder reponer insulina debemos de saber los niveles de potasio y que estos no deben de ser menores a 3,3 mil equivalentes. ¿Por qué? Porque al nosotros iniciar la insulinoterapia hace que el potasio ingrese al interior de la célula, por lo tanto estaríamos ante una hipopotasemia que causaría arritmias letales e incluso hasta la muerte. Entonces, como lo mencioné, el verdadero objetivo no es disminuir los niveles de glucosa, sino más bien el tratamiento se mantiene hasta una resolución metabólica favorable para nuestro paciente. Entonces, estas son unas reglas inquebrantables antes de iniciar el algoritmo diagnóstico y terapéutico. Entonces, ¿cómo vamos a saber que estamos ante un paciente con una cetoacidosis diabética? Es cuando nuestro paciente llega con una alteración del estado mental, con una respiración bastante común, que es la respiración de Kussmaul, que llega con polidipsia, que llega con vómitos, dolor abdominal y refiere también poliuria. Entonces, mediante toda esa evaluación clínica podemos decir que estamos frente a un paciente con una posible cetoacidosis diabética, pero para esto debemos reconocer qué tan grave está su estado metabólico. Por lo tanto, tenemos que conocer su glucosa plasmática, debemos realizar una gasometría arterial, el B-hidroxibutirato también debemos conocer en cuánto está, y el BUN y la creatinina. Entonces, una vez nosotros conozcamos los laboratorios de nuestros pacientes, vamos a tener que basar ante una posible hiperglucemia, en donde la glucosa va a estar por encima a 250 miligramos por decilitro. Pero mucho ojo a esto: el hecho de que la glucosa pueda estar dentro de lo normal no significa que no estemos ante una cetoacidosis diabética, ya que muchas veces la glucosa se puede ver normal por el uso de ciertos fármacos. Entonces, reconocemos que está en una cetosis cuando tenemos un bicarbonato menor a 18 mil equivalentes por litro, y nuestro paciente con la gasometría vemos también que está con un pH menor a 7,3, lo que significa que estamos frente a una acidosis. Entonces, con estos tres parámetros, la hiperglucemia, la acidosis y la cetosis, podemos confirmar el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. ¿Cuáles son los principales factores que pueden llevar a nuestro paciente a este cuadro? Principalmente son los cuadros infecciosos. Y aquí es importante buscar el foco infeccioso, porque una vez que resolvemos la cetosis debemos también resolver la infección. Conocer si nuestro paciente se ha estado colocando el tratamiento con insulina o hay una falta de adherencia o suspensión del mismo. También en los eventos agudos como el infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular. Y como lo mencioné anteriormente, que tengamos una glucosa dentro de lo normal no significa que no estamos frente a una cetoacidosis diabética, y muchas veces que la glucosa está dentro de lo normal se debe a ciertos fármacos como los inhibidores de la SGLT2, que son conocidos por inducir una cetoacidosis diabética euglucémica. Entonces, conocemos que estamos ante un paciente con una cetoacidosis. ¿Cómo vamos a actuar frente a ese paciente? Debemos hidratar por vía intravenosa, que esa va a ser nuestra prioridad número 1. Y aquí tenemos la hora 1, que es la fase de choque, que vamos a instalar un bolo de cristaloides, en específico de la solución salina 0,9% o soluciones balanceadas. Vamos a administrar de 15 a 20 ml por kilo de peso. Una vez que pasamos esta fase de choque, nos vamos a la fase de mantenimiento. Y aquí va a ser importante conocer los niveles de sodio, porque de acuerdo a eso vamos a cambiar la solución, de tal forma que si tenemos un sodio
normal o está alto, debemos de cambiar la solución al 0,9 al 0,45%. Pero si tenemos un sodio bajo, podemos continuar con la solución al 0,9%. Entonces aquí es importante continuar con la monitorización de nuestro paciente, puesto que si la glucosa cae por debajo de 250 miligramos por decilitro, debemos añadir dextrosa a los líquidos para de esta forma evitar la hipoglicemia y poder mantener la infusión de insulina hasta cerrar la brecha aniónica. Entonces, como lo mencioné anteriormente, es muy importante conocer los niveles de potasio, de tal forma que si tenemos un potasio menor a 3,3, no debemos iniciar insulina, debemos reponer potasio antes de iniciar con la insulina. Debemos reponer potasio por vía intravenosa hasta superar los 3,3 miliequivalentes por litro. Ahora, si tenemos un paciente con un potasio de 3,3 a 5,2 miliequivalentes por litro, aquí añadimos potasio, pero también iniciamos insulina para evitar una caída brusca, y de igual forma iniciamos también la insulina. Pero si tenemos un potasio mayor a 5,2 miliequivalentes por litro, aquí no reponemos potasio, sin embargo tenemos que estarlo monitorizando estrechamente. Entonces, ¿cómo vamos a realizar la insulinoterapia? Una vez que conocemos los niveles de potasio, podemos iniciar la insulina. El estándar de oro es la infusión de insulina regular por vía intravenosa a 0,1 unidades internacionales por kilo de peso por hora. Eso va a ser el bolo inicial. Una vez que reponemos esa insulina, podemos mantener la insulina en modo de infusión y a valores 0,1 unidades internacionales por kilo por día. Entonces, el panel alternativo, si estamos ante una cetoacidosis leve o moderada, se dice que el uso de insulina subcutánea es una alternativa válida y aceptable, sobre todo en casos leves y que no haya compromiso hemodinámico. Esa es la principal. Entonces, la meta clínica no es la caída brusca de glucosa, sino mantener una razón de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora, o sea, que vaya disminuyendo gradualmente. Entonces, una de las principales intervenciones que podemos restringir o que podemos identificar es el uso de bicarbonato, en donde no está prescrito de manera rutinaria el uso del mismo, independientemente de la severidad clínica inicial. Ahora, si utilizamos el bicarbonato como una vía de rescate cuando tenemos un pH por debajo de 0,9 y su uso se reserva exclusivamente para ciertas acidosis severas que amenazan el estado hemodinámico. Entonces, haciendo un recorderis de todo lo que hemos hablado en ese video, primero debemos confirmar nuestro diagnóstico, ya sea mediante clínica y mediante laboratorios. Mediante clínica, un paciente con un estado mental deteriorado, que está con polidipsia, poliuria, dolor abdominal. Debemos categorizar a nuestro paciente y debemos conocer ciertos laboratorios que más son importantes para poder llegar a normalizar la brecha aniónica. Entonces, ¿qué tipo de líquidos vamos a instaurar inmediatamente? Son los cristaloides como la solución salina al 0,9%. Una vez que nosotros instauramos los líquidos, tenemos que reconocer los niveles de potasio. Entonces hay que reconocer cuándo reponer y cuándo no reponer potasio y cuándo iniciar o no iniciar la insulina. Entonces aquí lo importante realmente no es disminuir los niveles de glucosa, eso hay que saberlo bastante claro, sino lo más importante y la meta final del mismo es normalizar la brecha aniónica y erradicar la cetosis como tal, más no la hiperglucemia. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte, darle like si te gustó este video y si quieres más videos como estos, y nos vemos en el siguiente video.